Esta es la ceremonia de ingreso en un importante supermercado. En abril es tradicional que los jóvenes den principio a su carrera. Muchos permanecerán en la misma empresa hasta que se jubilen. Esto es posible gracias a la práctica de los peculiares sistemas japoneses de empleo de por vida y sueldos dependiendo de la antigüedad. Al mantener sus valiosos recursos humanos durante un largo periodo, las empresas pueden invertir más en capacitación y desarrollo técnico. Así se fortalece la lealtad del empleado. El sistema es eficaz porque los empleados comprenden que la empresa depende de la contribución de todos y su propia prosperidad depende de la empresa. Un importante fabricante de productos eléctricos administra esta escuela para capacitar a sus empleados. Antes de la clase, los 200 alumnos se forman en el patio para recitar los valores clave de la empresa. Este Instituto de Capacitación de Personal lo inauguró Matsushita Konosuke, el fundador de la empresa. Se elige a jóvenes empleados que acaban de ingresar a las fábricas de todo el país para capacitarlos aquí durante un año. El objetivo es formar líderes de producción en la fábrica. Matsushita Denkiは何を作るところかと尋ねたならば、松下電器は人を作るところでございます。合わせて商品も作っております。電気も作っております。こういうことを申せということを言うたことがございます。Todos los alumnos son internos. No solo adquieren la tecnología necesaria para ser líderes, sino también los principios y la etiqueta para un exitoso trabajo de equipo. A las 9 de la noche, todos se ponen a estudiar por sí solos. ずっとこの仕事をしていた中で、やっぱりものを作るよりやっぱり人間的成長というものが非常に松下は重視されている会社だと思っています。Esta es una de las principales fábricas de Matsushita. Casi el 30% de la fuerza laboral son egresados del Instituto de Capacitación de Personal Matsushita y del Instituto de Ingeniería. いわゆる松下電器は企業であると。企業であるからにはやはり利益を出さないと。しかしその利益というのはお客様に喜んでいただいた評価の結果であると。この考えが非常に日頃の仕事をする上では役に立っていると自分では思っております。Muchas empresas japonesas se consideran parte de toda una industria de desarrollo humano. Compañías de otros países también están aplicando este concepto para fomentar una actitud positiva entre sus empleados. これまで日本経済の特徴を技術力、生産性、それに人材という観点から見てきました。資源小国日本がここまで発展してこれた理由は、一言で言いますと、国民一人一人の高い教育水準、官民一体となってそれを一つの方向にまとめる求心力、これが大きな力になっていると言えると思います。